Damos inicio a este tercer webinar de esta semana en el marco de la celebración de nuestro 40 aniversario como iglesia, de la fundación de nuestra iglesia. La Iglesia Bautista La Fe, estamos celebrando 40 aniversario, 40 años de fundada nuestra iglesia. Y hemos querido compartir nuestro júbilo, nuestra alegría con varias actividades, entre ellas 3 webinars que han sido de lujo, han sido realmente extraordinarios, tanto los temas como los exponentes. Y les damos a todos y cada uno de ustedes, a nombre de la Iglesia Bautista La Fe, nuestro saludo y nuestra bienvenida a este webinar. Realmente nos sentimos muy privilegiados el tenerles a ustedes. Ya tenemos 38 personas en la sala y realmente nos llena de mucho júbilo, de mucha alegría. Al igual que los 2 webinars, el del martes y el de ayer miércoles, el webinar de hoy cumpla con las expectativas que ustedes tienen y realmente estamos tratando un extraordinario tema. Para la tarde de hoy, tal vez en otros lugares noche, en Argentina ya, en otras partes un poco más temprano, en Venezuela 6 de la tarde. Y nosotros, para el webinar de hoy, para la videoconferencia de hoy, hemos querido abordar un tema realmente relevante, un tema pertinente para el día de hoy. Hace tiempo atrás, las consultas psicológicas y psiquiátricas realmente estaban desiertas, porque la gente no decía, yo no voy al psicólogo ni al psiquiatra porque yo no estoy loco. Y esa era 40 años atrás. Resulta que en el día de hoy, la consulta psicológica y la consulta psiquiátrica son una de las más asistidas. Realmente la enfermedad de la salud mental a nivel mundial realmente ha tenido un crecimiento vertiginoso. Hay 2 enfermedades que destacan en esa alteración emocional, neurológica, como es la depresión y también la ansiedad. Realmente se les conoce como las enfermedades del siglo XXI, tanto la depresión como la ansiedad. Para tratar este tema tan pertinente, tan relevante, tan trascendente en el día de hoy, hemos invitado a una persona que es realmente ducha en estas lides y que nos va a estar compartiendo lo que Dios le ha regalado a él. Estamos hablando de la psicóloga Dina Albornoz. La doctora Albornoz es precisamente psicólogo clínico, también es terapeuta de parejas y también es docente universitaria. Ella nos estará compartiendo realmente un enfoque muy bueno de lo que es la depresión, de lo que es la ansiedad y cuál es el camino terapéutico. Realmente no solamente nos va a hablar de depresión y de la ansiedad, sino también del papel de la iglesia cristiana frente a estos 2 flagelos de la salud mental. Con nosotros, la doctora Dina Albornoz. Doctora Albornoz, los micrófonos son suyos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están conectados. Bueno, quiero primero felicitar a la Iglesia de la Fe por sus 40 años, se dicen fáciles, pero 40 años son buenos, somos jóvenes, somos una iglesia joven todavía, yo tengo 40, así que todavía hay mucho camino por recorrer para la Iglesia de la Fe, pero les felicito, les agradezco por invitarme, gracias al pastor Davilex por confiarme el compartir con ustedes en esta oportunidad. Para mí, de verdad, es un placer hacerlo y este tema de verdad me apasiona. Vamos a hablar de, como les decía el pastor, de la iglesia, del rol de la iglesia en una sociedad que está siendo azotada por 2 enfermedades mentales como son la depresión y la ansiedad. Quiero comenzar diciéndoles que probablemente muchos de nosotros, muchos de ustedes, han sido espectadores o participantes de algún debate apasionado, algún debate acalorado, donde se discute si la psicología es un recurso del que podemos echar mano como cristianos,
es un recurso válido que podemos usar dentro de las congregaciones. Y más aún, hemos hablado de si el tema de salud mental, si las enfermedades mentales son un asunto netamente de fe o de ausencia de fe, mejor dicho, son un problema de pecado o son una enfermedad, como cualquier otra enfermedad médica. Y con este webinar nosotros estamos intentando responder a esas inquietudes que surgen a partir de estos escenarios. Quiero, antes de comenzar o que entremos en materia, hablar de depresión, ansiedad, quiero compartirles un testimonio que a menudo comparte Matt Stanford, que eh, es un doctor en neurociencias, es director del Centro de Sanidad y Esperanza en Houston, es profesor de la Universidad Bautista de Texas y en muchas de sus conferencias, porque él se encarga de formar a la iglesia en este aspecto, él cuenta estos dos testimonios que son como dos abordajes de situaciones que pueden ocurrir en la iglesia y que están relacionadas con salud mental. La primera creo que ustedes pueden relacionarse. Una vez estando en un servicio, se levanta una persona y empieza a caminar en medio del pasillo, se empieza a acercar al púlpito y mientras va caminando va diciendo, bueno, yo sé que nosotros somos una iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios, que creemos en una doctrina sana, que es una iglesia cristocéntrica. Y yo sé que todos creen que la venida de Jesús está cerca. No se preocupen, yo ya estoy aquí, ya he llegado. Y bueno, la gente en medio del asombro, habían risas, había eso, había como esa sorpresa de lo que ocurrió. Y el pastor lo tomó, me imagino que estaban en un momento que él podía hacerlo, lo tomó, lo sentó a su lado, conversó con él y le dijo, bueno, quédate por aquí, necesito hablar contigo al final del servicio. Al finalizar el servicio, eh, no escuchan bien porque estoy viendo algunos mensajes. ¿Escuchan todos bien? Pastor, ¿se escucha bien? Bueno, Yo escucho perfectamente. yo también, Ok, perfecto. ok, Sí, ok, sí, perfecto. son dos personas que no, parece de repente son problemas de sus Tiene que audífonos. activar el micrófono, tiene que activar el micrófono, si no, no lo No, no, escuchamos. no es cuestión de que puedan hablar, es cuestión de que no escuchan, no escuchan. Es Ah, cuestión de ok. sus audífonos. Para algunos dispositivos aparece en la pantalla cuando te conectas, activar Wi-Fi o datos. Es necesario que pulsen ahí para que se active el sonido. Eso es un dato Sí. para los que acaban Exactamente. de ingresar. Bueno, les contaba este testimonio, esta experiencia. El pastor lo toma, lo sienta, conversa con él y al finalizar el servicio, después de tener una entrevista con este hombre, lo lleva ora por él, lo ayuda y lo lleva a un centro de atención psiquiátrica. En el libro de Matt Stanford, que se llama Gracia para el afligido, está este testimonio y el hombre expresa que esta acción del pastor fue una de las cosas que Dios usó para salvarle la vida. ¿Por qué? Quizás porque la reacción de él y por qué lo interpreta como esto me salvó la vida. Bueno, porque típicamente estamos acostumbrados a que cuando alguien irrumpe o de manera sorpresiva toma control del servicio, la respuesta natural es que lo tome alguien de seguridad, algún diácono, alguna persona encargada y lo lleve afuera y de alguna u otra manera le reprenda por haber interrumpido, por haber roto el protocolo. Y sin ánimos de decir si es lo correcto o no, este pastor tomó la iniciativa de ir un poco más allá y entender que se trataba de un problema mental y darle la atención correcta, la atención adecuada. También Matt Stanford habla de un caso de una pareja que llega a consejería y esta pareja llega por una crisis, están en crisis, eh, estaban atravesando por una situación difícil como matrimonio y el problema principal era que la esposa
había estado semanas atrás gastando el dinero de una manera desmedida. Pero cuando les digo desmedida, es que realmente era desmedida. Ustedes saben, esto ocurrió en Estados Unidos, que en Estados Unidos los límites de la tarjeta de crédito son casi limitados, te permiten comprar un helicóptero casi. Y ella compró un jet ski. Una de las compras que hizo fue un jet ski y compró un equipo para jugar golf. Y ninguno de ellos dos jugaba golf, entre todas las compras que hizo. Esto obviamente los dejó en un aprieto económico y en una crisis matrimonial. El pastor frente a la situación habla con ellos, ora por ellos, les aconseja, les habla de la importancia de ser buenos mayordomos del dinero y les aconseja que tomen un seminario en un instituto cristiano acerca de el manejo de las finanzas. Y ellos, tomando el consejo, asistieron. 2 semanas después, este esposo llama nuevamente al pastor y le dice que su esposa está internada en un hospital psiquiátrico porque tuvo una crisis que no pudieron manejar. Estando en el hospital psiquiátrico le diagnostican trastorno bipolar. ¿Qué ocurre aquí en estas dos intervenciones? Las dos apropiadas. Los dos pastores capacitados, preparados, hombres de fe, con la disposición de restaurar, pero posiblemente uno tuvo ventaja sobre el otro en el manejo de esa crisis, porque simplemente tuvo como la sensibilidad para identificar que se trataba de un problema mental. Posiblemente, si este otro pastor se sentaba un rato a indagar un poco más, se hubiese dado cuenta que esto era totalmente inusual, esta conducta era inusual para la mujer, no fue que salió de compras a comprarle zapatos a los niños o a comprarse ropa o maquillaje, eran compras extravagantes y era algo inusual para ella, además estaban lidiando con otras cosas de fondo que no se exploraron. Entonces, repito, los dos pastores preparados, con la misma sensibilidad, inclinación hacia ayudar a la gente, servir a la gente, uno quizás con unas nociones básicas de psicología o clínica, y eso hicieron la diferencia en la intervención. Creo que este testimonio nos ayuda a responder esas primeras inquietudes sobre si la iglesia tiene parte o no en este tema de salud mental, si es importante o no que nos entrenemos en este aspecto, si es un recurso del que podemos echar mano. Quiero que compartamos unas estadísticas que realizó Lifeway Research, que es un instituto que se encarga justamente de esto de hacer investigaciones y publicar encuestas dentro del mundo de las iglesias cristianas, como para saber acerca del funcionamiento y de algunas necesidades y que el trabajo ministerial se pueda hacer de forma más eficaz. Y quiero que mostremos las diapositivas, si las tenemos allí disponibles, para que veamos algunos datos interesantes. Algo que les quería compartir como primer dato interesante es que según una investigación realizada en Baylor, que es una universidad cristiana de Texas, la mayoría de las personas con un problema psicológico asiste primero a la iglesia antes de asistir con un profesional de salud mental, lo cual nos da una idea clara de cuál es nuestro rol, cuál es nuestra posición. Ahora sí vamos a avanzar a las estadísticas. Dentro de estas últimas encuestas se arrojaron resultados como que el 26% de pastores, es la siguiente, esa, correcto. El 26% de los pastores en Estados Unidos confesaron que han tenido una lucha con un problema mental. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado no solo pastores, sino voluntarios, misioneros, líderes, por muchas razones, ¿no? Por la presión que hay regularmente sobre el pastor, la familia pastoral, las expectativas que hay. Entonces, 26%, aunque esta encuesta fue realizada en los Estados Unidos, de alguna forma nos da una idea de cómo puede estar globalmente la salud mental en el mundo pastoral. 49% de los pastores expresó que raramente
o casi nunca le hablan a la congregación sobre salud mental. 44% de los pastores admite haber sido abordado de 2 a 5 veces al año por una persona con un problema de salud mental o emocional. Avanzamos a la siguiente. Bien, 65% de los miembros de la iglesia desean que se hable abiertamente sobre enfermedades mentales. 76% de los miembros indican que el suicidio es un tema del que se debe hablar dentro de las comunidades cristianas. Y 70% de los pastores admitió, esta encuesta la hizo Baylor, no Life Research, 70% de los pastores admitió sentirse inadecuado para reconocer un problema de salud mental o para diagnosticarlo. Entonces, como les decía ahora, creo que al escuchar, al leer estas estadísticas, podemos evidenciar que hay una necesidad importante dentro de las congregaciones, que hay una necesidad de hablar de este tema, de abrir este espacio, no solo para los miembros de la iglesia, sino también para los pastores, las personas que están en el liderazgo, los misioneros, es una necesidad. Entonces, para comenzar a abordar este tema de ansiedad, depresión, yo quise comenzar a que empecemos a explorar o a entender la mente humana. Y para eso necesitamos entender cómo fuimos creados. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ustedes, posiblemente todos, conocen Génesis, lo que dice Génesis 1:27, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Muchos de ustedes posiblemente también han leído el Salmo 139, donde David habla maravillado acerca de cómo fuimos creados. Les voy a leer, a tomarme la libertad de leer Salmo 139 del 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Somos una creación maravillosa y de eso no cabe duda. En estos días le compartía a un equipo con el que trabajé en una empresa, les hablaba también de ansiedad y les daba algunos datos acerca del cerebro y ellos estaban impresionados. Tu cerebro, mi cerebro, almacena alrededor de 2 millones de gigabytes. Eso lo que quiere decir es que más o menos son 300 años, es el equivalente a 300 años de programas de televisión. ¿Se pueden imaginar tanta capacidad en nuestro cerebro? Tenemos alrededor de 100 billones de neuronas que se comunican a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Tenemos aproximadamente entre 6.000 y 12.000 pensamientos al día. Nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerarse a diario. Cada vez que aprendemos una nueva habilidad, crece un poco la materia gris en nuestro cerebro. Entonces eso nos hace saber que efectivamente, tal como lo decía David, somos una creación maravillosa hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como algo, una máquina tan maravillosa, capaz de tantas cosas, puede enfermarse al punto de deteriorar tus relaciones, tu salud física. Bueno, creo que todos sabemos que a pesar de que fuimos creados de manera maravillosa, a partir de la caída en Génesis, todos vivimos en un sistema corrupto, en un cuerpo frágil, y Jesús nos advirtió acerca de las aflicciones que tendríamos en este mundo. A pesar de que Corintios 2, del 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, y estoy segura que esto no lo sabemos de memoria, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso no nos hace exentos de enfrentarnos a desafíos o algunos padecimientos en la carne, en el espíritu, en la mente. En la lámina que estábamos viendo,
allí están plasmadas las 4 áreas de funcionamiento del ser humano. Y eso lo podemos encontrar, la referencia bíblica es Lucas 2:52, allí en ese pasaje se habla acerca de Jesús y cómo Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y para con los hombres, y de alguna manera a través de ese verso podemos entender que hay un área mental, un área física, un área espiritual y un área relacional o social. Y cuando una de estas áreas está afectada, como estas áreas se conectan o están interrelacionadas, cuando una área está afectada, la otra también se altera o sufre. Imaginen una persona que es diagnosticada con depresión con un origen de desbalance neuroquímico en su cerebro. Esto puede resultar en pensamientos distorsionados, daña sus pensamientos, enferma sus pensamientos y por ende las consecuencias se pueden observar o evidenciar en su conducta. La conducta de una persona que tiene pensamientos enfermos es una conducta inapropiada y eso afecta su vida espiritual y afecta su vida relacional, afecta su vida en pareja, afecta su relación con sus hijos, incluso afecta su relación con Dios, porque una mente angustiada, una mente agitada difícilmente podrá tener una vida devocional, una vida íntima con Dios, si está en caos, si está agitada, si está en problemas. Entonces, estas son las 4 áreas de funcionamiento. Ahora vamos a hablar específicamente de las 2 enfermedades que afligen al ser humano en el siglo XXI, las 2 enfermedades más comunes y que según la Organización Mundial de la Salud son las enfermedades que en este momento son la causa de mayor discapacidad en el mundo. Primero hablemos de la depresión, aunque aquí en esta diapositiva vamos a ver las causas de la ansiedad y la depresión porque son muy similares. En primer lugar tenemos la causa genética. Una persona que tiene un familiar directo de la primera línea de consanguinidad que sufre de un trastorno de ansiedad o depresión tendrá de 2 a 4 veces más posibilidades que un sujeto promedio de padecer síntomas o el trastorno de depresión o el trastorno de ansiedad. Quiero hacer énfasis en que el hecho de que una persona tenga la predisposición genética, es decir, que en los genes está la información por allí, eso no quiere decir que la enfermedad necesariamente se va a manifestar. Eso lo que sí implica o lo que sí quiere decir es que este sujeto o esta persona es más vulnerable a una enfermedad mental, un padecimiento psicológico. La segunda causa es la causa neurobiológica. Y en esta causa quiero detenerme porque muchas veces se trata de un desbalance químico o una desconexión o una comunicación deficiente entre las neuronas, incluso algunas estructuras del cerebro para las personas que tienen ansiedad o depresión pueden funcionar diferente. Por ejemplo, en la depresión hay un área en el cerebro, que es esta parte que está acá, en la frente, el córtex prefrontal. En esa parte de allí hay áreas de funcionamiento muy importantes para el ser humano. Ahí está el control de los impulsos, el manejo de las emociones, la planificación, la organización, la toma de decisiones. Y una persona con depresión justamente tiene un problema o una disfunción en esa área prefrontal del cerebro. Usualmente una persona con depresión tiene esa área hipoactiva, lo que quiere decir es que está enlentecida, funciona lentamente, más lentamente de lo que funciona un cerebro promedio. En el caso de la ansiedad es el caso contrario.
una persona con ansiedad tiene una amígdala cerebral hiperactiva. La amígdala cerebral, imagínense que es el centro de operaciones de la ansiedad en nuestro cerebro. Y para una persona con ansiedad, esa parte está hiperactiva, hipersensible. Entonces, definitivamente, la ansiedad y la depresión son enfermedades tal como la diabetes, la hipertensión y pare usted de contar. Lo tercero, la tercera causa de la depresión y la ansiedad son los acontecimientos vitales o una interacción entre estos tres factores. Quiero hacer mención a la pandemia, porque sé que para muchos de nosotros la pandemia, y no es un secreto para nadie, y a partir de la pandemia se disparó a niveles sorprendentes los trastornos mentales, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión. Y tenía que ver con esto de acontecimientos, situaciones que estaban ocurriendo para las que nunca nos preparamos, situaciones que eran inesperadas, situaciones que se escapaban de nuestras manos, gente que perdía su trabajo a diario, gente que tenía a su mamá, a su papá en el hospital, en la clínica, en una UCI, no lo podían ver, fallecieron, no se pudieron despedir, gente que estaba atrapado en otro país, quedó atrapado porque viajó en ese tiempo y quedó atrapado en otro país y no sabía cómo se iba a ir, cuándo iba a terminar todo, cuándo iba a salir. Entonces, esta serie de acontecimientos vitales, y no hablemos solo de la pandemia, hablemos de la vida cotidiana, de nuestro día a día, una pérdida de trabajo para el padre de familia, el emigrar, el duelo migratorio y una serie de cambios que pueden ser perturbadores emocionalmente, pueden detonar un trastorno de ansiedad o de depresión en un cerebro completamente sano, aunque no haya, neurológicamente hablando, no haya una disfunción. Y ahora les voy a explicar un poco más cómo es posible que eso suceda. Vamos a hablar de los síntomas, ahora, de los síntomas de depresión. Por ahí están algunos datos, pero no me quiero detener en los datos para no dedicarle mucho tiempo a eso, vamos a avanzar. La depresión es una enfermedad que afecta negativamente la manera de pensar, de sentir y de actuar. La depresión provoca sentimientos de tristeza o pérdida de interés. Y esto aquí me quiero detener porque inmediatamente asociamos la depresión con la tristeza. Una persona que está deprimida debe estar llorando todo el día, pero a veces el síntoma más prominente en el estado de ánimo no es la tristeza, y por eso estoy segura que han visto muchos videos de personas que se suicidaron, por ejemplo, y que eran personas que típicamente reían o que sus compañeros de trabajo nunca habrían sospechado que luchaban con la depresión, porque el síntoma más prominente en el estado de ánimo no era la tristeza, sino la anedonia, como se conoce o es el término clínico. Y la anedonia no es más que la pérdida de interés. Una persona que tiene depresión típicamente pierde el interés por lo que antes disfrutaba hacer. Imagínate que a ti te gusta salir al parque con tus hijos o ir a la célula, a las reuniones de oración de la iglesia, o te gustan mucho los quehaceres del hogar, pero entonces durante un trastorno de depresión, la persona ya no disfruta y muchas veces lo hace porque sabe que tiene que cumplir con la obligación, pero no lo disfruta para nada. Entonces este es un síntoma característico. Y esto puede traer diversos problemas emocionales. La persona tiene sentimientos de minusvalía, nadie me quiere, en mi familia nadie me toma en cuenta, yo siento que siempre tengo algo, ¿hasta cuándo conmigo? Problemas emocionales. Problemas físicos. La persona empieza a experimentar síntomas de todo tipo, cefaleas, problemas gastrointestinales, pérdida de apetito o un aumento significativo en el apetito, porque la depresión se mueve como en esta dicotomía, estos dos extremos. La persona está comiendo todo el tiempo,
sin saber por qué. Se siente, y muchas personas le colocan el nombre de ansiedad. Tengo ansiedad por comer. Y realmente no saben que están batallando con la depresión. O puede ser el caso contrario, se me olvida comer, no tengo apetito y hay obviamente un cambio en el peso o un aumento significativo en un lapso corto de tiempo o una disminución de el peso. Eh, hay una disminución también importante de la capacidad para funcionar en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en las relaciones. Incluso las personas con depresión tienen problemas de insomnio o hipersomnia. Recuerden que les dije que había como esa dicotomía, la tendencia a irse a los extremos. De repente la persona con depresión, para algunas personas se manifiesta con mucho sueño, ganas de dormir todo el tiempo y de repente tienes a una mamá en consejería diciéndote, ella acerca de su hija, ella duerme todo el día, no sé qué hacer con ella. Y no nos damos cuenta que puede esto ser un síntoma, una señal de alarma, o una persona que despierta, que solía dormir muy bien y entonces ahora despierta durante la noche o le cuesta conciliar el sueño. El sueño o el cambio en el patrón del sueño suele ser como uno de los primeros indicadores de la depresión. Avanzamos entonces. Hay dos tipos, básicamente dos tipos de depresión. El trastorno de depresión mayor, donde los síntomas son muy intensos y puede haber un episodio único en la vida de la persona o puede ser cíclico, puede regresar, puede tenerlo en varias temporadas de la vida. Y está también el trastorno depresivo persistente o distimia, como también se le conoce. Y en este trastorno me quiero detener en particular porque puede ser una especie de depresión encubierta, no nos damos cuenta, porque los síntomas no son tan intensos. La persona puede reír, puede funcionar en su trabajo, puede llevar a cabo su rutina y estar integrado a la sociedad perfectamente, pero tiene esta lucha constante con una tristeza, con pensamientos de desesperanza, con irritabilidad, con cansancio, dificultad para concentrarse. Entonces, este tipo de depresión pudiera pasar desapercibida o confundirse con otra cosa. Avanzamos. Esto es una carta de un paciente con depresión. Quiero tomarme un minutito para leerles. Es un paciente que fue diagnosticado a los 7 años. Su pediatra notó que había algo diferente, que había algo inusual y se tomó el tiempo para referirlo a un psicólogo clínico. Y él habla de su experiencia en su caminar con Dios, el apoyo de sus padres y cómo ha sido vivir con depresión. Y me impactó mucho esta carta y se la comparto brevemente. Dice, carta de Blake, que está en el libro Gracia para el afligido de Matt Stanford. La depresión y ansiedad han sido devastadoras. Dicho esto, creo que me han hecho aferrarme a Jesús con más fuerza. Creo que esta enfermedad me ha abierto los ojos a mi gran necesidad de Dios. Solamente Él puede saber el dolor que he experimentado. Solo el Creador puede estar al tanto de todas mis luchas. Dependo de Él para llenar tantos vacíos en mis relaciones. Él es el Padre, el amigo, la compañía que está constantemente a mi lado. Sé que Dios no disfruta verme atravesar por tanto dolor. Yo reconozco que la enfermedad es producto de la caída que se describe en Génesis. Dios no me afligió con esta enfermedad. No he sido completamente sanado, pero creo que lo seré. Quizás no sea en esta tierra, pero seguiré orando y pidiendo a otros oración para ser completamente sanado. La esperanza de la sanidad me mantiene avanzando y descanso en el amor de Dios. Y quiero dejarles esa última línea como un mensaje para que lo puedan recordar. Si conocen a alguien que está luchando con la depresión o si ustedes mismos están luchando con la depresión, esta última frase me impactó. La esperanza de la sanidad me mantiene avanzando y descanso en el amor de Dios. Y más adelante, allí yo había preparado un cuadro con la historia, un poco la historia de David, lo que él reportaba, los síntomas para que comparáramos los síntomas clínicos de una depresión
el reporte de David y la referencia bíblica, pero por cuestiones de tiempo lo voy a saltar. Quien desee tener la presentación puede comunicarse conmigo y con gusto se la estaré compartiendo. Vamos a avanzar. Este cuadro no lo vamos a compartir. El versículo anterior sí lo quiero compartir porque creo que está muy relacionado con la carta que leí ahora. David se movía como en esa dicotomía también, o en esa dualidad. Sabemos que de todos los salmos que escribió David, más de la mitad expresaban el lamento de David por la depresión. Sabemos que fue un hombre con muchas victorias que Dios le concedió, pero también muchas luchas con el pecado, con situaciones familiares. Y bueno, David de alguna u otra forma en los salmos expresó su sentir. Y me tomé la libertad de tomar el 42. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste en mi corazón? Pero esta es la parte que quiero que les quede y que creo que tiene mucha relación con esas últimas líneas de la carta. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Creo que esto nos deja la gran enseñanza a nosotros que hemos también luchado con situaciones mentales, emocionales, que nuestra esperanza en Dios es lo que nos mantiene avanzando, que esa esperanza debemos mantenerla, aferrarnos a la esperanza de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Avanzamos con ansiedad. Y en esto me voy a dar un paseíto rápido para no darle la importancia que merece la última parte. La ansiedad es una emoción natural. Quiero que sepan que es natural. Está orientada hacia el futuro. Nos aparece cuando percibimos que algunas situaciones pueden ser amenazantes y potencialmente perjudiciales para nuestros intereses vitales. La ansiedad está muy relacionada con el miedo. Están estrechamente vinculadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El miedo tiene que ver con una amenaza que está ocurriendo en el tiempo presente. Estoy temeroso por algo que está frente a mí que potencialmente me puede hacer daño, sea real o no sea real. La ansiedad es algo que me preocupa del futuro, que potencialmente me puede hacer daño en el futuro. ¿Y por qué digo que es una respuesta natural? Bueno, porque imagínense, les cuento rapidito, yo estuve en un hotel hace un tiempo, en un curso fuera del país y no estaba acostumbrada a que sonaran las alarmas. Ustedes saben que aquí en Venezuela no ocurre eso casi en ningún lado. Sonó la alarma contra incendio y en la madrugada, en medio de la noche. Yo me levanté sorprendida, me asomé en los pasillos y me di cuenta de que había mucha gente hablando en pijama, saliendo por las escaleras, buscando el ascensor. Inmediatamente mi mente entendió que era una situación que potencialmente era peligrosa. Entonces, pues nada, me puse mis zapatos, busqué a mi compañera, nos fuimos y luego nos dijeron que se trataba de una falsa alarma. En ese momento se disparó la respuesta del miedo, porque en el presente estábamos frente a una amenaza. Posiblemente había un incendio por las alarmas. ¿Y qué pasa con el miedo? Que dispara una respuesta en mi cuerpo donde los neurotransmisores se empiezan a comunicar y se empiezan a liberar hormonas, como el cortisol, que es la hormona del estrés, y la adrenalina. Y eso hace que mi corazón funcione distinto, empieza a latir más rápido, mis músculos se tensan, mis pupilas se dilatan. Pero eso a mí me sirve para salir corriendo o para tomar una decisión. Así que el miedo es útil para un momento en particular. La ansiedad es muy parecida, la misma respuesta, pero hacia el futuro. Imagínense que tengo una presentación para mi jefe y si no lo hago bien, de eso pudiera depender mi trabajo. Así que la amenaza puede ser real o ficticia, pero es hacia el futuro. Me sirve porque mientras estoy con ese nivel de ansiedad, puedo poner la presentación en marcha, puedo poner mis recursos en marcha. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad se hace crónica?
cuando el miedo se hace crónico, se quedan elevados estos niveles de cortisol, de adrenalina en el cuerpo que te hacen daño, que dejan tu corazón acelerado todo el tiempo, que dejan tu cerebro, que es, como les decía, una máquina maravillosa, trabajando sobre tiempo, y nos desgastamos y empiezan los problemas de salud y otros problemas emocionales. En la próxima lámina les hablo de algunos tipos de ansiedad. Ansiedad por separación, que es muy común en niños y adolescentes, pero también ocurre en adultos, cuando tenemos mucho temor de que nos abandone o que si nos separamos temporalmente de nuestras figuras de apego, nuestra madre, nuestro papá, así sea por un viaje o por una salida, algo pueda pasarles a ellos. Esa es la ansiedad por separación, angustia de separarme de las figuras con quien estoy más apegado. La fobia específica es otro tipo de ansiedad y es el miedo a una situación en particular o a un animal o a una cosa, un elemento en particular. Hay personas, por ejemplo, que tienen miedo de volar en un avión, eso califica como una fobia específica. Hay personas que tienen mucho miedo de ver sangre o de sacarse la sangre o de ir al médico. Esas son fobias específicas. El trastorno de pánico, creo que muchos de nosotros quizás hemos tenido una experiencia con el trastorno de pánico, es la aparición repentina, súbita, de varios síntomas desagradables que te hacen pensar que hay algo grave que está pasando con tu salud. En el trastorno de pánico hay una sudoración, mareos, taquicardia, la sensación de que vas a desmayarte o te vas a volver loco, y eso ocurre en fracción de segundos, incluso dolor en el pecho, dificultad para respirar. La agorafobia es la angustia por los lugares muy abiertos, muy concurridos, y el temor de que algo pueda pasar en ese lugar tan abierto donde nadie me conoce, donde me puede pasar algo. Y finalmente, el trastorno de ansiedad generalizada, uno de los más comunes, es mucho más común en mujeres que en hombres. Puede ser diagnosticado entre los 14 y los 24 años, pero puede aparecer más tarde también. Y en el trastorno de ansiedad generalizado hay preocupaciones de todo tipo, de todo tipo. Es como que te sacaste todas las barajitas en este trastorno. Te preocupa la familia, te preocupa la salud, te preocupa el dinero, te preocupa absolutamente todo. Y la diferencia, ¿cómo sé si la ansiedad que he sentido en algún momento es normal o natural del momento o es patológica? 3 criterios fáciles para identificar. Número 1, que es excesiva. Imagínate que alguien te dice, tu jefe o tu esposo o el pastor te dice, tenemos que hablar, pero hoy no podemos. Vamos a dejar esa conversación para el lunes. Te lo dice un viernes a las 6 de la tarde. Ansiedad normal sería preocuparte un poco, pensar qué podrá decirme el pastor o qué podrá decirme mi jefe, pero una ansiedad excesiva que no te permite dormir, que te invade el pensamiento una y otra vez, es una ansiedad que raya en lo patológico. Entonces, lo primero es que es excesivo. Lo segundo es que es prolongada. Más de 2 semanas, 6 meses, sintiéndote de esta manera, angustiada por diferentes aspectos de tu vida. Es una ansiedad que ya calificaría como patológica. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Ok, aquí está el tratamiento. Cada día más podemos ver en investigaciones, en profesionales de salud que son confiables y que en las redes sociales, por ejemplo, aparecen para hablar de los estudios más recientes de ansiedad y depresión. Nos damos cuenta que los cambios en el estilo de vida son fundamentales. Cambios en los hábitos, alimentación, suplementación correcta con magnesio, vitamina D, la exposición al sol, el moverte, mantenerte en movimiento, caminar un poco. Esto tiene un impacto positivo en tu química cerebral. Está comprobado y cada día más los tratamientos van orientados primero a cambiar los estilos de vida. También están los fármacos y aunque muchos tenemos como, uy, nos asustan los fármacos, ¿será correcto usarlos? La dependencia.
entiendo el miedo que pueden sentir, las preguntas que pueden surgir, pero para algunas personas los síntomas son tan severos. Hay personas que, como les decía ahora, pueden funcionar perfecto con un trastorno de depresión, pero hay personas que no pueden ni pararse de la cama. Para este tipo de personas, donde los síntomas son, para los cuales los síntomas son muy acusados, intensos, es posible que se necesiten los fármacos. Por supuesto, bajo estricta vigilancia y evaluación del psiquiatra junto con el psicólogo. Y la terapia cognitivo-conductual ha probado ser una de las más efectivas para el tratamiento de depresión y ansiedad, porque justamente le enseña al paciente todo esto del cambio de hábitos, le ayuda a estructurar al paciente esos cambios y a incorporarlos a su vida, pero además le enseña a pensar de una manera más saludable, y creo que esto también tiene una base bíblica, o sea, el que pensemos de una manera saludable está en la palabra. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Entonces, definitivamente, esta es una opción efectiva y a tomar en cuenta para el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Avanzamos. Ya me queda poquito tiempo. Yo quise incluir ahí prácticas restauradoras que conocemos, que practicamos dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, pero que tienen además una base científica importante, la oración, el estar en comunión con nuestros hermanos, el asistir regularmente, el tener esa vida. Nacimos para tener esa relación, esa cercanía con nuestros hermanos. Como les decía al principio, somos seres sociales, relacionales. Entonces, estas dos prácticas son fundamentales para tratar la ansiedad y la depresión, y hay estudios también que prueban que la oración o estar en comunión con nuestros hermanos disminuye síntomas de depresión y ansiedad. Y la gratitud en particular, hay estudios recientes que han probado que cuando nosotros tenemos la práctica de la gratitud, se eleva la hormona que muchos la llaman la hormona del abrazo, la oxitocina. Y entonces esto combate los niveles altos de cortisol que típicamente tiene una persona con ansiedad. Avanzamos. Sí se cura definitivamente la ansiedad y la depresión. Con el tratamiento correcto, la mayoría de las personas reportan que los efectos del tratamiento, de los cambios en el estilo de vida, funcionan de manera excelente y que los efectos son duraderos. Ahora hablamos del rol de la iglesia, y esto es lo más importante. ¿Qué hacemos como iglesia frente a la ansiedad, a la depresión? Lo primero es que debemos entender que es parte de nuestra responsabilidad. Me atrevo a decir que es parte de la gran comisión. Jesús transitó la experiencia humana y nos entiende, comprende con compasión, y ha respondido o respondió en su ministerio con el servicio y con inclinarse a las personas que sufrían, que tenían dolencias. Y las dolencias, hablábamos el pastor Davilex y yo esta tarde, no son, él me decía, las dolencias no son solamente de tipo físico, y estoy de acuerdo, muchas veces son de tipo emocional. Entonces es nuestra responsabilidad. Quiero compartir brevemente con ustedes estas dos citas que tengo allí, segunda de Corintios 1:4 y Gálatas 6:2. Les comparto primero Corintios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Y Gálatas 6:2 dice: sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, definitivamente, esto forma parte de nuestra responsabilidad. Lo segundo es que es importante que abramos estos espacios. Yo felicito al pastor Davilex por esta iniciativa, por
por este espacio, por esta ventana para hablar de salud mental. El doctor Setzer, director ejecutivo del Centro Billy Graham, insta a los pastores a hablar de salud mental y dice, cuando hablamos de problemas mentales y nos atrevemos incluso desde el púlpito, rompemos el estigma, rompemos la marca que ha estado sobre el enfermo mental, que muchas veces hemos pensado, lo hemos visto como una persona deficiente en la fe o una persona de carácter débil. Pero cuando abrimos este espacio, justamente abrimos la perspectiva o le brindamos otra perspectiva a la iglesia. Lo siguiente es alentar a la congregación a ofrecer ayuda práctica y la hospitalidad a todas las personas que sufren, a las familias, porque déjenme decirles que no solamente sufre el paciente con una enfermedad mental, también sufre la familia. ¿Cómo actuaríamos nosotros frente a una viuda, frente a una persona que perdió el empleo, que perdió la familia? De repente la auxiliamos con una cesta de comida, una cesta de amor, la hospedamos en nuestra casa mientras pasan los primeros días del duelo, exactamente de la misma forma. Estamos llamados a auxiliar a una persona con un problema mental. La ayuda práctica es fundamental. Otro aspecto importante es la educación, el entrenamiento para líderes, para voluntarios, para el manejo de estas situaciones relacionadas con problemas de salud mental. Y lo último, es importante que ayudemos a conectar a las personas con recursos confiables. Y aquí voy a detenerme y ya podemos quitar la presentación. Y los voy a animar, los voy a motivar a armar un directorio, una lista de profesionales de salud mental, de psiquiatras, de psicólogos, para buscar los criterios para buscar un psicólogo. Es número uno, que sea cristiano, que sea referido o recomendado. De repente no lo conocemos personalmente, pero tenemos personas en distintas iglesias o comunidades cristianas a las que conocemos y podemos acercarnos y preguntarles por psicólogos cristianos confiables. Y lo tercero es que sea capacitado, porque hay psicólogos especialistas para cada área, para tratar parejas, para tratar a niños, para tratar problemas psiquiátricos graves como la esquizofrenia, la bipolaridad, etcétera. Entonces, esos tres criterios, pero los animo a armar un directorio para conectar a las personas de nuestra congregación. Y oigan, referir no es como decimos en criollo, entregarle el paquete a otro y que otro lo resuelva. No se trata de eso, se trata de que aprendamos como a trabajar en equipo y les brindemos ayuda integral. Y como les decía, los tres criterios es: número uno, que sea cristiano; número dos, que sea recomendado; y número tres, que sea capacitado en el área que estamos necesitando específicamente. Quiero concluir con esto: Dios nos ama y le importa nuestro bienestar integral. La psicología no reemplaza la ayuda espiritual. Esta debe ser siempre nuestra primera y más persistente respuesta. Sin embargo, es parte de nuestro compromiso estar preparados para atender a las distintas necesidades de la congregación. Y visto desde la perspectiva de la fe, el hecho de que las personas busquen primero asistencia en la iglesia que en un centro de salud mental es una maravillosa noticia, es una oportunidad divina. Dios está acercándonos a esas personas perturbadas mentalmente para que reciban esperanza y sanidad. Les agradezco por haber estado allí, por haber estado atentos, y bueno, espero que estas herramientas sean útiles para el ministerio. Muchísimas gracias, doctor Albornoz, por tan extraordinaria y tan exquisita exposición sobre este tema de la depresión y la ansiedad. Creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, sin desperdicio, todas las personas están solicitando copias de la presentación, y les queremos decir que esta presentación está siendo grabada y va a ser montada en YouTube, y de manera que ustedes pueden tener
no solamente la presentación, sino también la disertación que ha sido grabada en YouTube. Realmente ha sido estupenda, bien explicativa, bien precisa, con excelentes ejemplos. Realmente estamos bien satisfechos, doctor Albornoz, por tan brillante exposición y le felicitamos. De todo corazón ha sido algo. Como pastor, quisiera compartir solamente algún comentario pastoral en razón de que lo que hemos mencionado es cuál es el papel, la conducta de la iglesia frente precisamente a este flagelo de salud mental, como es la depresión y la ansiedad, que no respeta espacios. Puede darse en el ámbito secular, pero también puede darse en el ámbito de la iglesia y la comunidad cristiana. Y lo que tenemos que decir en breve es que la iglesia es un hospital. A veces pensamos que la iglesia es una reunión de seres perfectos que no se enferman, que no les ocurre nada, que no tienen adversidades, que no poseen aflicciones, que no hay alteraciones emocionales, y estamos muy lejos de la verdad en cuanto a esto. La iglesia es un hospital y en ese sentido es una comunidad para expresar compasión, para expresar amor, para expresar misericordia. Es decir, es una oportunidad, es un ámbito para que se manifiestan todo lo que Dios quiere hacer con las personas a través de los hermanos. Como bien lo decía la doctora Albornoz, un abrazo puede sanar a una persona que esté en depresión. Una de las cosas que nosotros mencionamos y es que la idealizamos a las personas y consideramos que no les pueden dar una depresión. Y quiero compartir con ustedes muy brevemente y voy a pedirle a la dirección técnica que nos coloque las láminas del gran predicador conocido como el príncipe de los predicadores, el doctor Charles Spurgeon, y él realmente tiene que hacernos una confesión para todos nosotros. Quisiera saber si podemos disponer la presentación, porque quiero leer brevemente lo que Charles Spurgeon dice de sí mismo. Y voy a darme, esta es la figura de Charles Spurgeon, un gran predicador extraordinario, usado por Dios, pero enormemente con predicaciones. Fíjense lo que él dice. He sufrido muchas veces de enfermedades graves y de una depresión mental espantosa que llegaba casi a la desesperación. Creo, sin embargo, que la aflicción me era necesaria y ha respondido a fines saludables. Imagínense, el gran predicador Charles Spurgeon dice que él sufría de depresión. Su esposa estaba convaleciente en una cama, él sufría pero siquiera, Julio, las siguientes dos láminas, porque había dos láminas que faltan y solamente brevemente quisiera ver si podíamos compartirlas. Si no, no hay dificultad, pero lo que queremos resaltar es que Charles Spurgeon, un gran predicador en el ámbito protestante cristiano, realmente él decía de sí mismo que era víctima de la depresión y él decía que eso le ayudaba a él a tener una mejor salud delante de Dios. Y él recurría precisamente a buscar el amor de Dios, estar en reconciliación con Dios. Dice él, nuestra labor como pastor, como ministro, decía él, como cristiano, nuestra labor cuando se emprende con seriedad, se toma en seriedad el ministerio cristiano, nos expone a ataques en dirección a la depresión. ¿Quién puede soportar el peso de las almas sin hundirse a veces en el polvo? Los anhelos apasionados por la conversión de los hombres, si no son plenamente satisfechos, y cuando lo son, consumen el alma con ansiedad y desilusión. Y hay una tercera lámina que pudiéramos leer, y con esta terminamos. Dice, el bien que he recibido de mis penas, dolores y aflicciones es totalmente incalculable. La aflicción es el mejor libro en la biblioteca de un ministro. Tremendo el testimonio que nada más y nada menos que Charles Spurgeon nos dice que él sufrió de una depresión severa
en su trabajo ministerial. Hoy la doctora Albornoz, psicólogo clínico, nos ha dado una brillante exposición y yo quisiera dejar con ustedes al pastor Asdrúbal Gutiérrez para que nos lea si hay en el chat. Dina, déjame decirte que en el curso de tu exposición muchas personas están solicitando tu presentación. Les hemos dicho que está siendo grabada, que va a ser compartida. Otros están pidiendo tu teléfono para contactarte para efectos de consulta, de manera que el impacto de tu exposición ha sido extraordinario. Vamos a dejar con nosotros al pastor Asdrúbal Gutiérrez. Que la Buenas gloria sea para Dios. Buenas noches, Dina. Por aquí preguntan si la ansiedad y la depresión se curan definitivamente. Sí, esa la respondí, que sí, con el tratamiento adecuado, la mayoría de los casos de ansiedad y depresión con terapia cognitiva, con cambios de hábito y con esta serie de pasos que ya nombramos, los resultados son altísimos, las tasas de éxito son altas y los resultados son duraderos, son prolongados. Otra La pregunta, mayoría, perdón. quería acotar que el resultado en gran medida depende del compromiso del paciente. En gran medida depende. Claro. Dina, preguntan por aquí si cómo puedo hacer actividades recreativas sin que esta persona tenga esa dependencia emocional. Dependencia emocional hacia la actividad o hacia la persona que la está ayudando. No me queda claro esa pregunta. Sí, Creo que pareciera. nos falta un poquito de información, pero las actividades recreativas siempre son complementarias. Difícilmente una actividad recreativa crea dependencia, tendría que tener más información, motivo de la persona que hizo la pregunta que nos nutra un poquito más o amplíe la pregunta para tener cómo responderle mejor. Así es. Bueno, por acá te felicitan y dicen cuál es el conocimiento o criterio para prevalecer en una psicólogo o psiquiatra. Eh, bueno, en este caso, tomando lo que hemos compartido hoy, y voy a hablar mucho de mi experiencia, o sea, porque en mi experiencia personal lo que prevalece es la ética y tus convicciones, tus valores cristianos. Eso es lo que prevalece. Y pues en segundo lugar, todas las herramientas que tengo a mano para hacer una evaluación completa del paciente y hacer un tratamiento personalizado para cada uno, porque aunque pueda tratarse o pueda estar tratando distintos casos, varios casos de ansiedad dentro de la consulta, y nos pueda parecer lo mismo, cada persona requiere como un tratamiento especializado. Dina, Rafael Ramírez pregunta, ¿podría la ansiedad o la depresión ser causada por un demonio? Y pone el caso del endemoniado gadareno. Bueno, yo le voy a dejar esa pregunta al pastor Davilex, porque yo pudiera responderla, pero yo no me quiero meter en asuntos doctrinales, pero sí quiero recomendarle, sobre todo para las personas que tienen el recurso del inglés, porque lamentablemente el libro no está en español. Este libro que les mencioné, de Gracia para el Afligido, es de un TDAH, de un doctor en neurociencias, pero que es un hombre de fe. Es el director de la Facultad de Medicinas de la Universidad Baylor, que es una universidad bautista. Y en ese libro, de manera magistral, se muestra cómo las enfermedades mentales, la causa de la mayoría de las enfermedades mentales, y se hace una relación con las referencias bíblicas y con lo espiritual de manera estupenda. Yo lo que les puedo responder es esto. Al principio les decía que hay 4 áreas de funcionamiento del ser humano: la física, la mental, la espiritual y la relacional. Y que cuando una está afectada, las demás sufren. Entonces, si hay una persona con un problema de pecado, un problema espiritual, hablando específicamente, como lo decía él, de un demonio, no quiero entrar en temas doctrinales, pero obviamente un asunto espiritual puede repercutir en las otras áreas de funcionamiento de un ser humano.
Como les decía también, una persona con un cerebro sano que esté sometida a altos niveles de ansiedad pudiera desarrollar un trastorno de ansiedad, aunque neurológicamente hablando haya estado previamente sano. Por ejemplo, lo vemos en casos de niños con un cerebro sano que viven en un entorno, en un contexto donde hay abusos, donde hay violencia y empiezan a exhibir conductas inapropiadas. Puede desarrollarse un trastorno psicológico o emocional o conductual. Entonces, creo que todo tiene relación y no sé si eso responde a su pregunta. Pastor David, ¿tiene algo que agregar a eso? Sí, bueno, aquí hay esa pregunta sobre la posesión demoníaca. Hay dos aspectos. El cristiano tiene la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que es cristiana, que tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede ser poseída por un demonio, porque la presencia de Dios no permite el acceso a un demonio. De manera que una persona cristiana no puede ser deprimida por causa de un demonio, sino por las causas que hoy en la tarde de hoy la doctora Dina lo ha expresado. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado porque precisamente como son aspectos que están en el ámbito emocional para aquellas personas que no son cristianas, en ese ámbito emocional subjetivo pudiera atribuirse una conducta de depresión a una posesión demoníaca cuando no lo es. Cuando de repente hay unas causales muy humanas que de repente son analizables desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría y que puede hacer. Sin embargo, también Satanás está hoy tratando de destruir. Su función es esa. Él vino para hurtar, matar y para destruir. Está buscando a quien devorar. Pero sin embargo, si la persona es cristiana, no puede haber posesión demoníaca. La presencia del Espíritu Santo garantiza esto y esto es muy claro en la Escritura. Si la persona no es cristiana, tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente puede ser subjetivo, algo atribuible a un aspecto meramente emocional, tratable por la psicología y por la psiquiatría. Dina, dice Diana Flores, ¿dónde puedo conseguir ejercicio cuando se presente un ataque de pánico? Para los ataques de pánico, yo sé que esto probablemente, perdonen que estoy un poquito difónica después de la conferencia, pero para los ataques de pánico, y sé que probablemente lo han visto mucho, lo han escuchado, la respiración diafragmática es útil, tiene una base científica importante, activa nuestro sistema nervioso parasimpático. El problema es que muchas personas no están acostumbradas a respirar de esta manera, hacer ejercicios de respiración profunda. ¿Cómo es la respiración diafragmática? Tomamos aire por la nariz, contamos, por ejemplo, hasta 4, sostenemos en el diafragma o en el estómago por alrededor de 5 o 6 segundos y soltamos lo más lento que podamos. Eso lo tenemos que hacer varias veces hasta que consigamos el efecto. También hay, y les motivo a leer, muchas investigaciones acerca de la crioterapia, que es frío. El frío, las bajas temperaturas, la particularidad que tienen es que activan el nervio vago, que es lo que conecta el cerebro con los otros órganos del cuerpo y nos ayuda en este estado como de relajación o en el estado de ánimo. Entonces, sumergir la cara, las manos en medio de un ataque de pánico puede ser útil porque activa el nervio vago. No es una cosa de redes sociales, de no. Eso tiene una base científica y los motivo a leer un poquito al respecto. Bueno, por aquí hay Eudi González, dice, gracias por su exposición. Agrego, recuerde que si yo estoy bien, tú estás bien. Si estamos bien, tú y yo, entonces estamos bien nosotros. Es quizás la forma de entendernos para el bien en general. La iglesia es el modelo, dice ella. Dice Tony, ¿cómo ayudar a alguien con problemas de depresión que no acepta que tiene un problema? Hay un conferencista, líder, que trabaja sobre todo para empresarios y que habla mucho de relaciones, se llama Darius Daniels, pero también es pastor. Y él dice, hay varios tipos de personas que tú no puedes ayudar.
y una de esas personas es la que no reconoce que tiene un problema. Y entiendo el desafío y lo duro que puede ser escuchar estas palabras, pero es necesario que la persona reconozca. Y esto aplica también en lo espiritual, o sea, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestro pecado para poder acercarnos y que Él también nos reciba. Entonces, lo mismo pasa hablando de esto del tema de salud mental. Es necesario que la persona reconozca. Hay una persona que expresa, mi pareja tiene dependencia emocional hacia mí. Se puede decir que soy el único que está pendiente de distraerla, de hacer cosas que le ayudan a no caer, porque ella está en la última etapa de la depresión. Entiendo que esta fue la persona que escribió que quiere hacer actividades recreativas, pero ¿cómo hace para no generar dependencia? Ya entiendo mejor. Yo creo que en este caso, una de las mejores estrategias es motivar a la persona a tomar terapia. Como les dije, un terapeuta o un psicólogo cristiano recomendado y capacitado. Porque en la psicoterapia o en la terapia va a aprender lo importante que es que los hábitos, las decisiones que tome, tienen que venir de su interior, tienen que venir de ella. Ese deseo, como les decía ahora, una de las cosas que garantizan el éxito en la terapia es que tú estés comprometido. Tu compromiso es lo que va a hacer que las tareas, las actividades, el tratamiento sea efectivo. Tina, una pregunta, bueno, ya terminaron las preguntas y bueno, aquí la felicitan y les piden su número de contacto. Pero a título personal, ¿qué recomienda usted a un líder cristiano para conocer sus límites en cuanto a consejería en estos temas y poder referir al especialista? Bueno, yo creo que idealmente los pastores líderes deberían tener algunas nociones básicas clínicas. Y en cuanto a la consejería y conocer los límites, creo que cuando nos dedicamos a escuchar con atención, porque a veces estamos como apresurados, y no digo que son todos, ¿no? Pero apresurados para solucionar, apresurados para aconsejar. Y a veces cuando nos tomamos más el tiempo de escuchar, nos podemos dar cuenta de cosas que están ocurriendo que de repente están, como decías ahora, fuera del alcance. O sea, si recuerdan el ejemplo del principio, este abordaje del pastor, que estoy segura que con el corazón inclinado hacia ellos y la mejor intención, pero quizás se le escaparon detalles muy importantes porque se apresuró a recomendar un seminario de finanzas sin darse cuenta que el seminario era bueno, pero que había unos problemas que había que darle prioridad. Entonces, escuchar y tomarse el tiempo para de verdad escuchar con atención. Bueno, Dina, muchísimas gracias. Espera un segundito para reforzar eso que acaba de decir Dina. Es tan importante eso de saber discriminar las cosas que son urgentes e importantes de aquellas que son importantes pero que no son urgentes. Y en este caso, los tres temas de estos webinars obedecieron a esos criterios. El criterio de que fuese urgente e importante como tratamos el día martes. Lo de ayer también es urgente e importante y lo de hoy pues urgente e importante. Fueron seleccionados en un universo de temas a tratar y como dice Dina, de repente el seminario de finanzas es importante, pero tras hablar de la salud mental es de repente más importante, más urgente, más relevante y más pertinente. De manera que un pastor siempre tiene que estar priorizando cuáles son los elementos más importantes que la población, que la comunidad necesita. Gracias, Pastor David. Bueno, no veo más preguntas. Aquí, bueno, felicito a los integrantes pues, de este show que escribieron. Y adelante. Pastor, una pregunta. Esto va a quedar disponible en Facebook, ¿correcto? Bueno, Julio es el que nos puede, esto no te preocupes, esto va a quedar disponible. Después te decimos cuál es la plataforma, si en YouTube, si en Facebook, pero va a quedar disponible. No te preocupes que lo vamos a...
Yo voy a escribir aquí en el chat mi número porque muchas personas lo pidieron. Muchas personas lo pidieron. No, no te preocupes, porque a todas esas personas, si quieres lo escribe ahí tu número, pero pensábamos pasárselo a todos tu número, pero no lo hemos hecho porque precisamente necesitamos tu autorización para hacerlo. Pero si tú escribe entonces allí tu número y que las personas lo copien allí para que te contacten, porque realmente el interés ha sido fenomenal de tu presentación y para que te puedan contactar. Inclusive alguien por allí, Carmen, una gran amiga, me preguntó sobre el número para contactarte para una consulta vía Zoom. Y entonces, bueno, Carmen, ahí tiene, la doctora Albornoz está colocando en el chat su número telefónico. Todos pueden contactarla y ella les puede enviar a sus correos la presentación, pero esto va a quedar grabado. Tengan la tranquilidad porque una cosa es la presentación y otra cosa es la presentación con la grabación, con lo que ella está diciendo. Así que bueno, ahí vemos a la mano diciendo adiós de Dina. No es la mano no es diciendo adiós, es colocándonos allí. Ok. No, fue un error, fue un error. Ahí tienes, Dina Albornoz 0424 6059 y no vi el último. Ok. 802. 802. Bueno, dicho esto, gracias Dina nuevamente y con nosotros el pastor Ever Sardi, que nos tiene unos anuncios para finalizar este webinar. Pastor Ever. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, continuando con lo que es la programación del 40 aniversario de la Iglesia Bautista de la Fe, las actividades que tenemos pendientes para lo que resta de semana, el día de mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana en la sede de nuestra iglesia, en la Avenida del Milagro, a los que están en Maracaibo, están invitados. Tenemos el ayuno congregacional de motivo de aniversario, ¿no? Va a ser, como les mencioné, de 9 de la mañana a 11 de la mañana en la sede de la iglesia. Para el día viernes tenemos la noche de aniversario, que va a ser la actividad que comienza a las 6 de la tarde hasta aproximadamente 7:30 de la noche con el pastor invitado, el pastor Isea. El día sábado tenemos una actividad especial con los jóvenes. Y no solamente dirigida a los jóvenes, sino que es un tema pertinente a toda la iglesia, ¿no? Se está haciendo un enfoque a los jóvenes, pero queremos invitar a todos porque el tema que se va a tratar es la apologética cultural. Sabemos de la cantidad de corrientes culturales que nos están afectando y cómo podemos defender nuestra fe con respecto a eso. Entonces, este va a ser el tema que se va a estar tratando a partir de las 4:30 de la tarde, el día sábado, y culminamos el día domingo a partir de las 9:30 de la mañana en la sede de la iglesia con el servicio de clausura aniversario. Para las personas que nos están contactando, que están fuera del país, tendremos la manera de transmitir. Informaremos si va a ser a través de YouTube o alguna otra de las plataformas. Le estaremos informando también a través de estos mismos medios para que a la medida, como nos dijeron los responsables técnicos, a la medida si el internet nos permite, porque los domingos se colapsa un poco el servicio, tener la transmisión en vivo. Eso es lo que estamos trabajando. Si no tenerla en vivo, la tendremos diferida, pero estamos trabajando para que sea en vivo el día domingo. Así que puedan participar. Vamos a tener una actividad bastante nutrida con participación de gente que estuvieron desde los inicios y participación de la gente que está en el exterior. Así que los animo a los que están acá, que no están en la ciudad, a que puedan estar pendientes para conectarse. Los que están en la ciudad pues están invitados para que nos acompañen. Básicamente ya estas son las actividades que restan de nuestra semana de aniversario y pues queremos invitarles para que nos acompañen.
Tiene el micrófono silenciado, pastor. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado a este extraordinario webinar. Hemos tenido 3 jornadas estupendas. Los temas y los exponentes han estado muy, pero muy provechosos y a cada uno de ustedes les damos las gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y vayan con el Señor. Damos por concluido este webinar en la noche de hoy. Bendiciones, que la pasen bien. Bendiciones para todos.